Por acción del Sol, el aire se calienta más mientras más cerca esté del ecuador. Conforme se calienta, se expande y sube disminuyendo la presión en el proceso. Al llegar a la tropopausa, las moléculas de aire se ven forzadas a dirigirse hacia los polos, perdiendo temperatura en el camino. Cerca del paralelo 30, por acumulación y temperatura, el aire vuelve a bajar comprimiéndose, calentándose y apilándose sobre sí mismo, generando una alta presión. Como consecuencia de la rotación de la Tierra, en los anticiclones del hemisferio norte, el viento girará en el sentido de las manecillas del reloj. Debido al amontonamiento del aire, en el centro del anticiclón se genera un aumento de presión, por lo que las partículas tienden a viajar hacia las bajas presiones, aunque adquieren inercia de giro siguiendo la dirección de las isóbaras. La brisa marina se forma debido a que durante el día la superficie de la Tierra tiende a calentarse antes y más que la superficie del mar. Esta diferencia de temperatura entre estas dos masas de aire hace que en un día soleado, la Tierra se caliente mucho más que el océano, causando una pequeña zona de baja presión. El aire se eleva a medida que la Tierra lo va calentando, y el aire más frío situado sobre la superficie del mar ocupa el espacio dejado por el aire más cálido que ha ascendido sobre el terreno. Por tanto, la diferencia de presión, sea a gran escala con las células atmosféricas, a media escala con los anticiclones y las borrascas, o a pequeña escala con las brisas, es el motivo por el que se desplazan las masas de aire. En meteorología, ese movimiento en sentido horizontal se denomina advectivo o advección. Nosotros en nuestra escala lo percibimos como viento. El terral es la situación inversa a la brisa marina. Durante la noche la superficie de la Tierra se enfría más rápido que la superficie del mar, que conserva mejor su temperatura. Ahora el viento se produce de la Tierra al mar, haciendo que el aire frío de la Tierra cubra el espacio del aire más cálido sobre el mar, que asciende al aumentar su temperatura. Por tanto, el terral es un viento producido de la Tierra al mar, y la brisa marina es un viento producido del mar hacia tierra. Entre las zonas subtropicales y templadas del planeta hallan su reino los anticiclones o centros de alta presión. El anticiclón de las Azores suele extenderse por todo el Atlántico Norte, centrándose habitualmente en el archipiélago de su mismo nombre. Afecta a las Islas Canarias de manera muy notable durante casi todo el año, con esporádicas retiradas desde otoño a primavera. En invierno es más inconstante y oscila de norte a sur dependiendo del paso de borrascas atlánticas. Si la presión es alta en todo el océano, suele alejarse hacia el norte de las Canarias y en verano acercarse, pero su predominancia es casi total, ya que rara vez pasa más de una semana sin su aparición. Cuando se acerca el invierno, el anticiclón también lo hace, pudiendo situarse sobre las islas o cerca de ellas, disminuyendo o desapareciendo el régimen de vientos alisios. Los alisios varían en intensidad en relación al desplazamiento que sufre el anticiclón de las Azores a lo largo del año. Cuando la distancia entre el centro del anticiclón y Canarias se acorta, suele aumentar el gradiente de presión, isobaras juntas, por lo que la intensidad de los alisios va a aumentar notablemente. En invierno la situación es más variable que durante el verano. El centro del anticiclón se desplaza frecuentemente al norte, alejándose de Canarias y dejando a las islas al sur de las altas presiones, estableciéndose un régimen de vientos de componente este a sureste que debilita la acción de los alisios. Disminuye la nubosidad en general e incluso puede arrastrar polvo sahariano en suspensión. Esto es debido a que la masa de aire es menos húmeda al tener mayor influencia africana y al haber recorrido menos distancia en contacto con el mar. En verano el anticiclón se desplaza al noroeste de Canarias, en las Azores, por lo que la acción de los alisios es más intensa, dando lugar a los característicos estratocúmulos. Esta aparece cuando el anticiclón crece o se acerca a las islas, ya que en el interior de los anticiclones el aire desciende o subside, generando mayor presión y con ello aumenta su temperatura, formando esta capa estable donde la temperatura aumenta con la altura en lugar de descender, como sería lo normal. Esta capa suele oscilar entre los 700 y 1400 metros y delimita dos corrientes de aire bastante diferentes entre ellas. Por debajo el alisio inferior, fresco y húmedo,
que es controlado por las isobaras, y por arriba el alisio superior, cálido y seco, que obedece a la corriente general del oeste. Si una cantidad de fluido se ve obligada a pasar por un cauce más reducido, tendrá que acelerar su tránsito hasta una velocidad suficiente para que el volumen total de fluido no se vea disminuido. Cuando el viento méteo se encuentra con la isla del Hierro, se ve comprimido entre el terreno ascendente y la capa de inversión. Por lo tanto, aumenta su velocidad. Por sus vértices, el viento escapará a mayor velocidad de la que tenía al abordar la isla. Son estos puntos de fuga con los que hay que tener cuidado. Por lo general son fácilmente visibles en el mar, delimitando zonas con vientos de velocidad muy distinta e incluso distinta dirección. Apreciable a simple vista, a la línea que hace de frontera entre la calma y el viento se le conoce como corte o cizalla y marca dos zonas bien diferenciadas. Una donde el viento va a gran velocidad mar adentro. La otra es una zona de calma que queda protegida. Es muy importante saber identificarlas, pues hay que recordar que volar demasiado cerca del corte puede ser peligroso. Normalmente el mar es el mejor indicador, pero las nubes suelen reflejar la zona de fuga con claros azules, nubes de rodillo, nubes fracturadas y desgajadas, etc. En tierra y en la cercanía del corte o cizalla se suele generar una brisa contraria al viento fugado, muchas veces totalmente opuesta en sentido. Volar en esta zona es una actividad muy peligrosa si no se conoce muy bien el fenómeno. Cuando se produce el encuentro de dos masas de aire con sentidos opuestos, se produce el fenómeno de la convergencia. Dado que esto produce un aumento local de la presión atmosférica y ésta debe restablecerse de inmediato, la única dirección posible para evacuar ese sobrante de aire es la vertical. Por lo tanto, se establece una ascendencia generalizada en la zona de encuentro de ambas masas de aire. Para que este efecto se produzca, es necesario que el enfrentamiento mantenga una notable componente opuesta. De lo contrario, si se encontrasen con un ángulo muy abierto, se generaría una cizalladura o cortante, y si el ángulo fuese muy cerrado, sería una confluencia, como dos ríos que se juntan. En estos casos, el movimiento ascendente sería muy débil o inexistente. Si bien existen diversas causas que pueden generar una convergencia, todas funcionan de manera similar, generando una importante ascendencia de la masa de aire. Dentro de la convergencia, también se refuerzan las ascendencias de origen térmico y dinámico. Habitualmente, en días azules, una línea de cúmulos bien definidos marcará la zona de mayor actividad. Si el día es más nuboso, los cúmulos de la convergencia tenderán a desarrollarse más que el resto, y sus bases serán claramente más oscuras.